Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En el mundo ya se han superado los 180 millones de casos positivos por COVID-19 y roza ya los 4 millones de fallecidos en todo el planeta desde que comenzó la pandemia. En América Latina los datos epidemiológicos siguen sin dar tregua y precisamente para evitar una propagación más descontrolada del virus, el gobierno argentino acaba de confirmar que va a extender 2 semanas más las restricciones decretadas en ese país. Además, se ha establecido una serie de cupos de viajeros para evitar la transmisión local de la variante Delta. Solo podrán entrar en Argentina 600 viajeros por día. Mientras en Europa la tendencia es la contraria. Por ejemplo, en nuestro país ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto que regula el uso de la mascarilla y a partir de hoy ya no es obligatoria en espacios abiertos al aire libre, siempre que se pueda mantener una distancia mínima interpersonal de al menos 1,5 metros con personas no convivientes. Borja Cameselle. Sí, solo podremos quitarnos las mascarillas en el exterior siempre y cuando haya una distancia de 1,5 metros entre personas que no sean convivientes, por la calle, en la terraza, en el parque, esperando el semáforo e incluso en la playa si no se puede mantener esa separación de seguridad. Seguirá siendo obligatoria también en todos los interiores, bares, restaurantes, comercios, oficinas y todo tipo de transporte público. En cuanto a las residencias de mayores, ahí también tendrán que seguir llevando la mascarilla los trabajadores y los familiares o amigos que vayan de visita. Eso sí, los residentes podrán ir sin ella siempre y cuando el centro tenga al menos un 80% de inmunizados. Pero la situación epidemiológica sigue siendo inestable. En Tenerife, por ejemplo, se ha elevado el nivel de riesgo por COVID a un nivel 3, una clasificación que obliga al cierre del interior de los bares y a la reducción del aforo de los locales a partir de hoy. Radio Club Tenerife, Eric Pestano. Aquí en la isla hacía casi 2 meses que no se elevaba el nivel de riesgo COVID al 3. Desde hoy no podrán abrir en el interior de los locales de restauración y se reduce el aforo de prácticamente todo al 33%. La evolución epidemiológica de esta isla es muy distinta a la del resto, pero no se termina de comprender el motivo por el que se han dispersado los contagios. Aquí se concentra más de la mitad de los negocios dedicados a la hostelería de toda Canarias, que piden medidas alternativas al cierre de interiores como la que proponía el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Dejar entrar con el certificado de vacunación a todos aquellos en los comedores que ya han sido vacunados con 2 vacunas y por lo tanto ya tienen inmunidad, teniendo el mismo certificado que tenemos de vacunación para viajar. El gobierno estudia si existe la posibilidad de articular algún tipo de medida para equilibrar la mejora sanitaria con la actividad económica que reclaman desde el sector turístico. Jorge Marichal es presidente de Asotel. Tenemos a un gran porcentaje de la población vacunado y eso también tendría que tenerse en cuenta, sobre todo en aquellos sectores donde los ambientes están controlados. Tenerife va a permanecer en semáforo rojo hasta al menos la segunda semana de julio, aunque la próxima semana, el miércoles, se van a revisar las restricciones a la hostelería. Por lo demás, del exterior ya hay sentencia para el asesino del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, un crimen que el año pasado conmovió al mundo y que propició la mayor reivindicación contra el racismo en décadas. 22 años y medio de cárcel para el policía, que ha sido declarado culpable por los 3 delitos que se le imputaban, con además el agravante de abuso de poder. Corresponsal en Washington, Marta Del Vado. El juez Peter Cahill ha condenado a 22 años y medio de cárcel a Derek Chauvin. La fiscalía pedía 30 años. Según las normas de Minnesota, le correspondían 12 por asesinato en segundo grado al no tener antecedentes penales, pero el juez ha subido esa condena por las agravantes de abuso de autoridad y de crueldad al mantener su rodilla en el cuello de George Floyd durante 9 minutos y medio, incluso cuando ya no tenía pulso. El juez ha aclarado que la sentencia se ciña a la ley que castiga este caso concreto, intentando dejar de lado la presión de la opinión pública sobre un asesinato que ha provocado las mayores protestas contra el racismo desde los años 60. Buena parte del país esperaba que esta sentencia sea un punto de inflexión para cambiar el sistema de justicia penal contra un policía que mata a alguien, particularmente negro o latino, estando de servicio, porque son excepcionales las acusaciones contra policías y mucho más las condenas. Chauvin ha hablado antes de conocer la suya. Es la primera vez que lo hace públicamente para dar sus condolencias a la familia de George Floyd. El ex policía no se ha arrepentido de sus actos en ningún momento durante el juicio. De momento es todo. Sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 7, las 6 en Canarias, ya en tiempo de Matinal Ser con